Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, la Plaza de las Letras. Permitidme que hoy me guste un poco al presentar, ya que hoy me reconozco, al menos cuando hablo. Soy Aitor Pilán de Miguel, esto es la Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. A la dirección de sonido está Sofía Álvarez y conmigo están mis adorados, admirados, queridos y nunca bien ponderados Javier Alandés y Mamen Monsoriu. Aitor, yo estoy muy contento de verte ya con esa voz recuperada, porque cuando te oía con esa voz de ultratumba, porque sabía que eras tú o incluso te tenía delante, si no, no hubiera creído. Hay quien me ha dicho si me voy a constipar más. Más todavía. O sea, hay quien me ha dicho, uy, esa voz igual tiene salida. ¿Qué tal, Mamen? Pues reconozco que un poco nostálgica al escuchar la melodía de la Plaza de las Letras por última vez. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Este es el último programa de la temporada 12. 2 al mes, los últimos 6 hemos estado aquí. ¿De la temporada? Bueno, la temporada 1. Temporada 1, episodio 12. Y bueno, y este barco está llegando a puerto. No le hemos dado muchos golpes para aparcarlo, lo hemos llevado y es un placer haberlo traído hasta aquí con todas las personas que nos habéis acompañado. Ahora lo que nos queda es marinería de cabotaje hasta llegar a septiembre y arrancar un nuevo viaje que esperemos sea igual de feliz que este. O mejor. Reconocemos, no nos va a dejar porque es tímida, reconocemos la importancia de Sofía, que nos ha acompañado todos los días menos uno, porque la vida es la que es. Y es una persona igual de importante que los que ponemos la voz a este Plaza de las Letras. Fijaros, es importante que si ella no le da el play, no vamos al clásico. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. Clásico recomendado. No lo sabéis, pero estamos un poquito de fiesta en el estudio. Está haciendo Mamen chistes internos porque parece ser que no he dicho que hoy era un programa muy especial. Es que lo es. Lo es, fíjate si lo es, que es el último de la temporada. A ver, todos los programas son especiales. A todos hay que quererlos por igual. Pero hoy tenemos un clásico excepcional. Una entrevista... Bastante buena, bastante buena. ¿Y una reseña que nos traerás tú? Y bueno, pues eso es lo que vamos a contaros hoy. Pero vamos a empezar con el clásico. Antes, permitidme una reflexión. ¿Os habéis dado cuenta que para el primer clásico de la segunda temporada vamos a tener 1 mes y medio? ¿Eso es bueno o malo? Eso es lo que es. Siento decir que yo ya lo he elegido. ¡Ojo! Falta que estéis de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo. Vamos a estarlo. De momento, vamos a hablar de un libro que se publicó en 1880, que se dice pronto, y que se tituló Ben-Hur, un cuento de Cristo, una historia de Cristo. Ese es uno de los datos que no son tan conocidos cuando nombramos Ben-Hur. ¿Quién no ha visto cualquiera de las versiones cinematográficas de Ben-Hur, encabezada por la de William Wyler, Charlton Heston, la carrera de Cuadrigas, etcétera? Pero el verdadero nombre de la novela es Ben-Hur, A Tale of the Christ, un cuento de Cristo, porque la vida de Cristo y la vida de Ben-Hur se entrelazan y son paralelas. Son primas hermanas. En efecto, es una novela del escritor y abogado y diplomático y militar y político estadounidense Lewis Wallace, que se publicó, como digo, el 12 de noviembre del 1880 y que relata la historia de un príncipe judío ficticio, cuyo nombre es Judá Ben-Hur, y evidentemente las peripecias en la época de el Mesías, en un mundo en el que se gestaba una nueva fe, aunque tardaría 3 siglos en ser una nueva fe y no ser considerada una secta. Y estamos ante una novela que está publicada en 1880, pero tiene algo muy innovador, y es el detonante que provoca toda la historia. No miento si digo que el detonante de toda la novela es una teja. Es que ¿cierto? Una teja bien hecha, ¿cierto? Cuidado. ¿Y una teja mal hecha? Sí, claro, como todo en la vida. Si es que o mal puesta. Mal puesta.
Y una mano apoyada sobre una teja mal puesta. Bueno, eso ya es la muerte. Nos narra la historia de Judá Ben-Hur, que es este príncipe judío ficticio de una familia pudiente, que en la zona donde reside nombran a un nuevo prefecto romano. Es la convivencia con el Imperio Romano. El prefecto es Valerio Graco. Y en la visita de Valerio Graco a sus nuevos dominios, Judá Ben-Hur se asoma desde la azotea, desde el balcón de su casa, y al apoyar la mano en las tejas, una cae golpeando a Graco, tirándolo del caballo y demás. Y es el comienzo de la cuesta abajo de la familia Ben-Hur. Judá es detenido, el príncipe Judá es detenido, encarcelado y llevado a galeras, mientras que su madre y su hermana son separadas de él y también encarceladas. Es un libro además que está dividido en 8 partes, es largo como un día sin pan, de ahí también que las adaptaciones sean enormérrimas, las adaptaciones cinematográficas. Pero es que en esas adaptaciones cinematográficas, como es imposible meter todo lo que contiene esta novela, las adaptaciones cinematográficas se centran en la figura de Judá Ben-Hur y en sus desventuras, pero nos dejan de lado toda la historia sobre Cristo, que es paralela. En la primera parte, como tú bien dices, narra la odisea de los Reyes Magos hasta llegar al nacimiento de Cristo, y nos habla de esos 3 príncipes de distintos países que se encuentran en el desierto y no saben muy bien por qué, hasta que aparece esa estrella a la que deciden seguir y les llevará a Belén, donde ha nacido el que dicen que es el Hijo de Dios. Y a partir de ahí, la vida de Judá Ben-Hur y la de Cristo serán tangenciales en determinados momentos, en momentos muy claves. A mí me encanta resumir los libros en una frase, ya lo sabéis. Y yo creo que para este clásico escogería la de arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, en ambos sentidos. Uh-huh. En el sentido positivo, por la relación de conveniencia que surge entre Judá y Jesús, que primero uno salvaba a uno y después ocurre al revés, al final del libro. Y también, en el sentido negativo de la expresión, porque cuando alguien injustamente acaba contigo, se olvida de que la vida puede dar muchas vueltas, uh-huh, y que en el futuro seas tú quien acabe con él. No hay que escupir al cielo, sería un poco el resumen. No escupas al cielo. Fijaros si da vueltas la vida, que realmente Lewis Wallace, el escritor de Ben-Hur, él se consideraba agnóstico. Y un íntimo amigo de él, que se consideraba a sí mismo ateo, le invitó a escribir una novela para desmontar la religión católica, desmontar el cristianismo, desmontar la fe en una figura que había nacido 1800 y pico años atrás. El propio Lew Wallace, cuando decide aceptar el reto, y a medida que va investigando sobre la vida de Cristo, leyendo los evangelios y demás, pasa de ser agnóstico a un fiel católico. Fíjate que yo eso lo puedo entender. Como sabéis, mi primera novela habla sobre los evangelios, y es una cosa que he tenido que trabajar mucho y lo puedo entender. Uh-huh. No lo comparto. Empecé con cero fe, acabé con cero fe, pero entiendo que haya momentos en los que la liturgia y la belleza literaria de las historias te lleven a sufrir un estendalazo. Sí. Y a creer que lo que te están contando es cierto, ¿eh? Lo puedo entender, porque es que están hechos para darte donde te tienen que dar. O sea, están perfectamente hechos para lo que buscaban, que era aumentar la feligresía. Aumentar la feligresía, y que evidentemente, con todos los respetos, ninguna organización de ningún tipo lleva 2000 años en el mundo. Correcto. Eso es. Bueno, después, por cosas de la vida, nuestro protagonista se convierte en el hijo adoptivo del noble romano Quinto Arrio y vuelve bajo un objetivo secreto a Oriente, y eso le permite enfrentarse, con ayuda de Simónides y del jaque árabe Ildelim, enfrentarse a Mesala en una batalla. ¿Qué ocurre en esa batalla? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué le dice el enemigo cuando está a punto de morir?
es que... Lo tenéis que leer. Pero además, la versión cinematográfica nos muestra a ese Ben-Hur heroico en la carrera de cuadrigas. La versión literaria es mucho más cruda. Es decir, yo en todo el libro encuentro una comparación entre Jesucristo y el propio Ben-Hur. Personas que son o pueden llegar a ser injustamente acusadas o injustamente castigadas. Y que ambos pueden sentir unos deseos de venganza. Pero donde Ben-Hur tiene venganza, encontramos bondad en la figura que Lew Wallace nos habla de Jesucristo. Donde Ben-Hur lucha contra su destino, es decir, ese destino de las galeras, ese destino de volver a ser un ciudadano romano, de participar en la escuadra, Jesús tiene una aceptación de su destino, no una lucha contra él. Judá Ben-Hur pasa de la riqueza a la pobreza a la riqueza otra vez, mientras que Cristo es la figura que exalta la humildad, y en Ben-Hur hay una redención y una transformación porque Jesús es la fuerza transformadora de él. Son historias paralelas y nos relata en todo momento ese proceso de redención del propio Judá Ben-Hur en unas aventuras maravillosas. No hay que olvidar también que esto es de alguna manera una crítica estadounidense a lo que fue el Imperio Romano. Ahora no sé qué pensaréis de lo que voy a decir, pero yo no he podido evitar pensar que se han pisado a sí mismos, porque la figura de lo que era en ese momento el Imperio Romano, que no proponía sino oprimía las leyes, ¿acaso no es ahora eso Estados Unidos? Próximo debate. Yo no estaría de acuerdo con que el Imperio Romano oprimía, ¿eh? Bueno, no estaría de acuerdo, no estaría de acuerdo del todo. Mañana lo debatimos. Efectivamente. Melón complicado ese para abrir. Sobre todo porque estamos juzgando desde nuestra perspectiva de hace 2000 años. Entonces eso nos da mucha ventaja y mucha mentira, porque lo que tenemos es lo que nos han contado. Desde luego, Ben-Hur es una novela maravillosa. Contiene mensajes con los que cada lector podemos estar más o menos de acuerdo, pero es una novela de aventuras que es muy entretenida. Pues permitidme contaros una cosita más de Ben-Hur. Se publicó en 1880 y desde que se publicó hasta 1936, que se publicó Lo que el viento se llevó, fue la novela más vendida de cada año en Estados Unidos. Bravo. Cuidado, ¿eh? Eso son un montón de años siendo el mayor bestseller de Estados Unidos. Es verdad que en Estados Unidos en esa época compraría el libro 14. ¿Vale? Porque el resto estarían acostándose con sus primas. Pero es mucho. Pues recomendamos Ben-Hur, recomendamos su lectura y recomendamos, permitidme, el revisionado de la cinta de William Wyler para ver a ese Charlton Heston estelar en el papel de Judá Ben-Hur. Recomendamos. Y ahora vamos a ver qué nos recomienda Javier sobre cómo contar mejor. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar en este último, la Plaza de las Letras? Están cerrando ya las churrerías. Están poniendo las lentas ya. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues, siendo un programa especial, hoy me he planteado no hablar estrictamente sobre escritura o sobre... ¿Vas a hablar de cine? No. Es posible, pero no. Casi vamos a convertir esto durante unos minutos en un... Bueno, no en un consultorio de psicología, pero algo que se le va a acercar bastante. Me das más miedo que 7 viejas. ¿Vosotros sabéis lo que es el efecto Dunning-Kruger? ¿Os suena? A mí me suena mucho, sí. Muy bien. Sí. El efecto Dunning-Kruger establece la premisa de que aquellas personas menos habilidosas o con menos conocimientos tienen una tendencia a sobreestimar tanto sus conocimientos como sus habilidades. Correcto. Correctísimo. ¿Y qué podría ser lo opuesto al efecto Dunning-Kruger? El impostor. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor, efectivamente. El síndrome del impostor, ese fenómeno psicológico por el que la persona
cree y se llena de pensamientos en los cuales no se considera inteligente, capaz o suficientemente creativo. Y en el mundo de la escritura, a medida que tengo la fortuna de ir conociendo gente, estoy conociendo gente que tiene uno u otro síndrome, o efecto Dunning-Kruger o síndrome del impostor. ¿Qué síndrome tienes tú? Ese era... Yo es que me tengo que reír, perdona. Ese era el... nadie tiene por qué tener un síndrome, pero evidentemente en el mundo de la escritura me doy cuenta que es frecuente tener uno de esos dos. Porque no se puede ser una persona normal si eres escritor. Es difícil, es complicado. Y fijaros que ayer en un grupo que tenemos alguien hizo una reflexión que es escritores de los que de verdad escriben, no de los que quieren ser escritores, sino de los que son escritores, o sea, de los que consideran escribir el me siento y trabajo. Y luego, pues si tengo suerte publico y si no, no. Pero el trabajo lo hago. Pero es que además a la hora de escribir hay un gran porcentaje de personas que escriben porque desean que otras personas les lean. Sí. Yo escribo porque deseo que otras personas me lean. Y entonces en ese deseo entra a jugar parte el ego. Un ego, no un ego malentendido, sino esa parte de mirarnos hacia adentro y decir... ¿Qué me gustaría a mí que pensara la gente cuando leyera lo que escribo? Somos un poco exhibicionistas, ¿eh? Los escritores además pasamos de ser ermitaños a exhibicionistas sin un término medio, es decir, de estar encerrado escribiendo a mostrar lo que has escrito. A tu pregunta, Mamen, yo no tengo un síndrome del impostor. Yo personalmente tengo un triple síndrome del impostor. Un triple síndrome del impostor. Que arranca... cuando me pongo a escribir y voy leyendo lo que escribo y digo, esto no es lo suficientemente bueno, esto no va a gustar a las personas que lo lean, no voy a ser capaz de llevar esta historia a buen puerto y demás. Pero resulta que esa historia llega a buen puerto, se publica y cuando... Se publica en una editorial nacional, permíteme. Entonces entra mi segundo síndrome del impostor, que es, ¿cómo he conseguido yo engañar a esta gente? No te lo hagas en voz alta esa pregunta. No, pásala. ¿Cómo he conseguido yo? ¿Cómo esta gente se me va a ver las costuras en cualquier momento? No lo digas. Y entonces la novela sale, la novela gusta, la novela yo recibo mensajes, pero en ese momento que sale una novela, la vida del escritor, cuando se publica una novela, tú ya estás metido de pleno en otra novela. Y en esa otra novela que estás escribiendo, entonces empiezas a pensar, viene el tercer síndrome del impostor. No voy a ser capaz de hacer algo tan bueno como lo anterior, no voy a ser capaz de igualarlo, etcétera. Yo vivo en ese triple síndrome del impostor. Permíteme, yo que creo que he utilizado esta expresión en varias ocasiones a lo largo de la temporada. Yo que soy más cartesiano, y sé que nadie debería arrancar una explicación con un yo que, pero ¿a ti te gusta cocinar? A mí personalmente no. Bueno, pues da igual. Vale, te me comes gusta. el símil igual. Vale, me gusta mucho, Aitor, cocinar. Si haces una tortilla de patata un sábado y te sale excepcional, ¿vas a dejar de hacer tortilla de patata? No, para nada. Pues lo mismo. Por supuesto. Pues lo mismo. Por supuesto. Es el típico síndrome de que desde fuera es fácil opinar sobre él, es fácil verlo con claridad sobre otras personas, pero que cuando nos afecta internamente tenemos que saber gestionarlo. Es algo muy habitual en las personas que escribimos o en las personas que escriben tener ese síndrome del impostor. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi síndrome del impostor? Lo primero es tomar conciencia de él. Es decir, sé que lo tengo, sé que está ahí, pero ahora que sé que está, voy a tratar de relativizarlo. ¿Y cómo trato de relativizarlo? Con hechos. Con hechos. Oye, no voy a tomar como un hecho objetivo el que mi madre me diga que le ha gustado mucho mi última novela, pero voy a tomar como un hecho objetivo que lectores y lectoras de la librería Imperio me escriban para decirme que han disfrutado con la novela. Entonces eso me hace tomar conciencia y me hace relativizar. Por otro lado, buscar la opinión de personas de confianza. Es decir, yo creo que todas las personas que escribimos, no sé si estáis de acuerdo o no, necesitamos una persona mentora. Y esa persona mentora puede ser la figura de un agente, la figura de un corrector o correctora, la figura de un editor, una persona mentora que realmente nos ponga un poco en nuestro sitio, que lea, o esos beta testers, ¿no? Esos lectores cero, que leen y nos ponen un poco en nuestro sitio. ¿Lo habéis sentido alguna vez, el que alguien nos ponga un poco, relativice un poco lo que pensáis, ya sea
por Sí, efecto sí, sí. Dunning-Kruger o por síndrome del Es impostor. fundamental. Además, creo que cuanto más profesional te haces en el trabajo, en la escritura, más vas a necesitar esa figura, no menos. Sin duda. Más. Y luego además pasa una cosa, es muy fácil recurrir, lo que tú decías, es muy fácil recurrir a tu madre, a tus amigos, pero es que hay que recurrir a una persona que tenga suficiente confianza para rajarte de arriba a abajo. Totalmente. A ti y a tu obra. Y eso Que no sé lamentablemente... qué duele más. Bueno, desde luego lo personal. Esto es así, la obra es una obra y se cambia o se transmuta con el tiempo, pero... Siempre, yo creo que cuando estamos hablando de escritura, estamos hablando de... Es decir, cuando... Da igual que sea nuestra primera novela, nuestra 22ª novela. Estamos escribiendo y en ese momento está saliendo de nosotros una parte profesional. Correcto. Una parte profesional. Cuando hay comentarios profesionales, los verdaderos profesionales saben que no hay nada personal en ello, que es únicamente un comentario profesional. Aitor, Mamen, somos muy amigos, pero si me tenéis que decir algo sobre mi novela, yo me lo tomaré como algo profesional, no veré como algo que afecta a nuestra amistad o a nuestra relación esto es personal. algo que lo podemos contar ahora a toro pasado, pero fue así, antes de que se pusiera la novela a la venta, Totalmente. tu novela, nos pediste que te rajáramos de arriba abajo, y yo no sé lo que Totalmente. hizo Mamen, pero yo sí que sé que te rajé de arriba abajo. Pero además, ¿qué producto que leemos, que vemos, nos gusta al 100%? Muy pocos. Muy pocos. Obi-Wan y ya está. Todos somos consumidores de novelas, de series, y nos pueden encantar, pero siempre hay un pero, siempre hay algo que nos hubiera gustado que fuera de otra manera, y no pasa absolutamente nada. No le tenemos menos cariño ni valoramos el trabajo. Seguramente más. Fíjate, Más. seguramente más, porque al final las cosas perfectas acaban no Es gustándonos. posible, claro. De hecho, voy a hablar de eso en unos minutos. Qué Ole, bien. si es que está todo Hay hilado. una cosa, Javier, que te quiero subrayar, que es que nos hemos pasado muchos años evitando los problemas, evadiendo lo que no queremos ser, pero sabemos que somos, o eso con lo que nos vamos a chocar en algún momento. Y sin embargo, ahora se ha normalizado la cultura de ya no es voy a intentar no tener esto, sino voy a contar a alguien que tengo esto y voy a ver qué puedo hacer o cómo me voy a tratar para cuando me aparezca este brote o este problema, tratármelo de una manera más que me haga sentir mejor o a quién tengo que recurrir para que esto... por eso me encanta eso que estás diciendo. Me gusta mucho lo que acabas de decir, Mamen, porque yo no sé detectar un efecto Dunning-Kruger. Probablemente lo sé detectar si leo una obra y después escucho a la autora o el autor, digo, igual aquí se está sobrevalorando. Patinaje artístico. Pero a priori no lo sé detectar. Pero he aprendido a detectar quién tiene síndrome del impostor. Y quien tiene síndrome del impostor es esa persona que le preguntas, oye, ¿eres escritora? ¿Eres escritor? Bueno, ahí vamos. He publicado un par de novelas, voy a ver si la tercera tengo suerte. Y esas son personas, porque a mí me pasa, que realmente tenemos miedo de decir, sí, soy escritor. Pero sin embargo sois personas, y lo digo sois porque yo afortunadamente, como soy, no tengo ninguna cosa de estas raras. Yo tengo otras, las tengo todas las demás. Estas dos no, yo tengo todas las demás. Pero sois personas que os enfrentáis a esto de una manera denodada, no tenéis límite en la hora del trabajo. Entonces, al final, decías antes de que para enfrentarte al síndrome del impostor le pones los hechos como confrontación. ¿Mayor hecho que las horas? Es que otro secreto para poder lidiar con ese síndrome del impostor. Aquí no estamos hablando, por favor, yo no soy psicólogo ni nada de eso, y no estamos hablando de... Eres escritor. Claro, es que lo único que he encontrado yo es que para que ese miedo no me paralice es hacer y hacer. Que no hay más secretos. Es No que hay no otra. hay más secretos. No hay otra. Atraviesa el maldito desierto. Eso es. Y al final, no sé si os pasa a vosotros, al final yo he acabado disfrutando más de las obras de una persona con síndrome del impostor que con una persona con efecto Dunning-Kruger. Es que están más trabajadas. Y te voy a decir una cosa. Bueno, ya te lo dije hace poco que subiste un texto hablando de algo parecido, de la importancia del trabajo, pero si tú vas a una asignatura se te puede dar bien o mal, pero tú sabes que trabajando X horas tienes el aprobado. Bueno, sí. ¿Sabes la confianza que da eso? Pero tú sabes lo que se ve desde fuera. Tú puedes criticar, decir, no me ha gustado el argumento, me ha parecido muy larga, esto...
pero nunca podrás decir esta obra no está trabajada. Y Claro. eso es un 8 garantizado. Exactamente. Así que simplemente desde aquí, desde esta sección, para cerrar temporada, que no hemos hablado de ninguna herramienta literaria, de ninguna figura retórica, me apetecía hablar de eso, del síndrome del impostor, que si alguien que escribe y lo padece, no pasa nada, simplemente vamos a reconocérnoslo y vamos a ponernos esas tiritas al alma para no ser tan exigentes con nosotros mismos y no flagelarnos, pero que es algo absolutamente normal en personas que escribimos. Y hay que entender, y permíteme este corolario, y hay que entender que escribir es una obsesión, que escribir a veces es estar 10 horas enfrentándote a una página en blanco y no tener una palabra. Correcto. Eso también es escribir. Claro. Que eso, o sea, escribir es escribir una novela maravillosa de 500 páginas y que te la publique una editorial nacional y que vendas los derechos y que la dirija Spielberg. Eso es escribir. Pero pasarte todo el domingo pringao mirando una página en blanco e irte a la cama todo el día después con 2 líneas, Y quizás, eso es escribir. gracias a esas 10 horas en blanco, tienes una semana de inspiración continua fabulosa. Efectivamente. Y voy a concluir, si me permitís, con 2 frases. Una que me encanta, que la digo siempre, que es que a escribir se aprende escribiendo. Y otra, si me viene la inspiración, Que me pille trabajando. Trabajando. Uno que ha trabajado pero bien es nuestro invitado en la entrevista. Seguimos en la Plaza de las Letras y hoy lamentablemente no nos acompaña en estudio, pero siempre es agradable tener un autor con el que los 3 queríamos hablar desde que en marzo o en abril, ya no lo recuerdo, la editorial Impedimenta nos hizo llegar su libro. Voy a decir lo que David Trueba dice del libro antes de presentarlo. David Trueba, que creo que es un personaje de la cultura que creo que no necesita mucha presentación, dice de él, del libro, que es un debut deslumbrante con una atmósfera de western y una escritura fantástica. Yo creo que todos los que hemos leído Malaventura podemos estar más o menos de acuerdo y convenir en que en efecto es un libro fantástico. Fernando Navarro, muy buenas. Hola, buenas. Y siento no estar en el estudio, de hecho, con lo que me gusta a mí estar ahí deambulando y Ya sabes que cuando vengas a Valencia esta es tu casa. Sí, espero que pronto, de hecho. Dios Estoy dándole te vueltas oiga, para ir Dios te prontito. oiga. Oye, conmigo están Fernando y Mamen, los 3 nos hemos leído el... Fernando no, perdón, Javier. En fin, es que os te lo cuento, me voy de vacaciones, ya me da igual todo un poco. Pero bueno, conmigo están Javier y Mamen. Los 3, como te digo, nos hemos leído el libro, los 3 hemos intercambiado muchas opiniones, hemos tenido muchos cafés hablando de tu libro y los 3 tenemos una pregunta en común. La voy a lanzar yo como representante, pero es una pregunta de los 3. ¿Esto es una novela o qué es esto, Fernando? Pues la verdad que qué es esto casi que responde a la pregunta. Si le quitan las interrogaciones por un lado y por otro, serviría, pero... Bueno, yo no lo considero una colección de cuentos, básicamente porque no lo escribí con esa intención, sino que yo estaba intentando hacer retratar el mismo estado de ánimo, el mismo lugar y en algunos casos los mismos personajes. Entonces, yo la palabra novela tampoco me sirve a mí mucho para nada, pero porque tampoco me sirve la palabra disco temático o serie de televisión. Es decir, son una serie de historias que están conectadas, ya te digo, por el estado de ánimo, por el lugar y porque incluso hay personajes que comparten, aunque en distintos espacios temporales. Entonces, no sabría decir lo que es, pero yo creo que se tiene que leer entero para intentar entender lo que quería hacer y, sin embargo, las colecciones de cuentos, pues a veces puedes leer uno y saltarte el orden incluso a veces y siguen funcionando, ¿no? Yo creo que aquí a lo mejor no funcionaría tanto. Para quien no conozca Malaventura de Fernando Navarro, es un acid western con aires tarantinescos, es un abanico de historias con el sur como obsesión, es un híbrido de Lorca y McCarthy que bebe tanto de las letras como de la tradición flamenca y también de Sergio Leone y que se lee como una novela de iniciación y muerte, aunque Fernando ya nos ha explicado qué es lo que es. Pero es que además, Fernando, esa novela que tú nos cuentas, tampoco es para, o al menos en mi caso, tampoco he sentido que era para leerla de corrido, ¿no? Yo he necesitado reposar un poco cada uno de esos
episodios, de esos relatos, donde ese territorio que tú nos muestras es un territorio muy reconocible, pero como una cara B. Me ha recordado, por favor, con todos los respetos, muchas remembranzas, por ejemplo, con Intemperie, de Jesús Carrasco Jaramillo. No sé qué opinas. Bueno, a mí me han citado Intemperie varias veces, que yo no leí en su momento y lo he leído a posteriori. No lo tenía yo en la cabeza. En realidad, a ver, yo vengo del cine o sea, yo soy guionista de cine y escribo sobre todo películas de género policíaco, género de terror. Entonces, para mí era una manera de ir aglutinando algunas de las historias que yo, por algún motivo, no terminaba de ver como películas, no terminaba de ver como una serie de televisión, no terminaba de encontrar en otro formato, quizá por lo expresionistas, por lo abstractas. Y yo realmente tenía más que referentes literarios, digamos, de prestigio, como a lo mejor el de Jesús, que cita, tenía más en la cabeza pues mucha literatura de serie B, literatura de derribo y mucho cine también de género italiano, género de terror. Entonces, digamos que no tenía una vocación literaria y tampoco sabía si se tenía que leer de corrido o no. Digamos que tampoco pensé en una guía de lectura, porque básicamente era una especie de cóctel que yo necesitaba soltar y que tampoco tenía claro que iba a publicar cuando lo iba escribiendo. Yo te digo que lo escribía más de una manera enfermiza o de oficio, ¿no? Como escribo otras cosas por la mañana cuando me levanto a trabajar en mis guiones. Iba acumulando esta historia y de repente me di cuenta que podían ser un libro. Pero es que todo fue como muy accidental, ¿no? Como muy poco premeditado. Las cosas accidentadas a veces son las mejores, y eso es así. Una pregunta, Fernando. Tú que estás acostumbrado a hacer guión de cine, ¿cómo ha sido el choque? ¿Cuál ha sido la diferencia entre enfrentarte al guión o enfrentarte a la página en blanco de un libro? Pues yo no establezco muchas, desde luego en mi trabajo no lo notaba, o sea, en el día a día de la escritura o conforme iba avanzando en los textos no lo notaba. Sí que noto no estar tan sujeto a una estructura, digamos, fija o más mecánica. Yo, como digo, escribo cine de género y además cine comercial, es decir, cine que busca a la sala o a la vocación del público, ¿no? Digamos, no es un cine de autor. Y sí que sentía la única o la diferencia, sí que podría yo señalar quizá más, era que no estaba tan sujeto a los 3 actos, a hacer un punto de giro en tal página, que sí que a veces en el guión la estructura, digamos, que es mucho más rígida, aunque parezca mentira, porque realmente necesitas que cada tantas páginas más o menos ocurra algo, tienes que usar a veces, aunque a mí no me disgustan los arquetipos tampoco en la literatura, pero tienes que usar más arquetipos, tienes que empezar con... en realidad, ahora que lo estoy pensando, tampoco hay tanta diferencia, porque empiezo con escenas impactantes, como hago con el guión, o uso también alguna estructura. Pero yo creo que más la libertad y sobre todo que no era la búsqueda de una trama o de una historia, como a veces era la búsqueda, como he dicho antes, de una sensación, como una búsqueda expresionista más de colores, de emociones, más que de historias propiamente dichas, ¿no? En el sentido que sí que en un guión tienes que estar como contando una historia, o por lo menos los guiones que yo escribo, que ya te digo que son de género, ¿no? Pero fíjate que en ese guión de género que tú nos comentas, y por favor, con tu permiso, decir a nuestros oyentes que a Fernando Navarro a lo mejor todavía no lo han leído, pero sus guiones los han visto en películas. Sin ir más lejos, La maravillosa Verónica es un guión tuyo. Sí. Sin ser Malaventura, no es una novela de terror, pero sí que he encontrado yo ciertas componentes góticos, fantasmagóricos, ese romántico de cierto terror, sí que lo he encontrado dentro. Sí, bueno, primero gracias por lo de maravillosa. Verónica es maravillosa. Por añadírselo a Verónica, gracias. Y luego sí que yo tengo esos referentes, o sea, de algún modo, yo de hecho a veces describo el libro cuando, incluso con algunos amigos decía, ¿qué estás escribiendo? Digo, estoy escribiendo un western de terror. Y decían, ¿cómo va eso? O sea, que sí que en mi cabeza... A ver, la literatura gótica es una literatura de la que yo no puedo escapar por afición, ¿no? O sea, cada 4 libros que me leo, uno suele ser, pues, o Shirley Jackson o Richard Matheson, o los libros que me quedan pendientes de escritores góticos, incluso de escritores góticos no de terror, pero sí que la literatura gótica para mí es casi una cosa que está en mi ADN, ¿no? Y la búsqueda de no solo el terror como asustar, porque a veces terror o cine de terror o literatura de terror tiene mala fama, ¿no? Pero sí que lo atmosférico o lo psicodélico o cierta literatura del malestar, ¿no? Que pueden ser también novelas negras, ¿no? Entonces sí que hay muchos elementos de ese género literario de derribo, como he dicho antes, que para mí es, lo digo con orgullo, es la literatura de derribo. Hay varias figuras retóricas que he encontrado en varias ocasiones en el libro.
Por ejemplo, repetir 3 veces la misma palabra o el mismo nombre para exaltarlo. Y también hay algo que has repetido en varias ocasiones que a mí me ha llamado particularmente la atención. Y bueno, a mis compañeros también, que lo sé de primera mano. Que es cuando describes a la mujer como una diosa idolatrada, pero tanto físicamente como su personalidad deslumbrante. Y a continuación la matas. Bueno, no, la verdad es que no me había dado cuenta de que describía. Además intento, por ejemplo, en mis guiones siempre rehuyo de hacer descripciones físicas de los personajes, porque normalmente como no sé el actor que lo va a interpretar, entonces aquí igual sí que me he lucido un poco más en eso. Pero sí que estaba buscando... No sé si física, pero por ejemplo el rojo de los labios, el brillo de la mirada, penetrante, como para ponerte un poquito en escena, haces esas descripciones. Sí, eso sí, claro, sí, recurrir a lo, como he dicho, los detalles. A ver, a mí me gusta mucho el giallo, el cine italiano de terror, que es un cine que además está a veces cuestionado por sádico o por gratuito, pero a mí me gusta porque yo podría pasearme por los pasillos del Reina Sofía y ver algunas de sus películas, porque son de nuevo muy plásticas, ¿no? Donde ese rojo que dices tú, o ese brillo, digamos que convierten la violencia, como decía Lucio Fulci, que decía que la violencia es un arte italiano, ¿no? Lucio Fulci, el director de Berribo. Entonces yo sí que he intentado, huyendo por supuesto de la frivolidad o de lo que podría ser hacer violencia gratuita y tal, pero sí que he podido recrearme en los elementos más plásticos de la violencia o de la belleza, que al final son muy parecidas, ¿no? O encontrar violencia, o sea, belleza en la violencia y todo lo contrario, ¿no? Y también, pero ese efecto de escribir algo hermoso para luego destruirlo, yo creo que es como un clásico, seguramente no solo de la literatura, sino también pues de las baladas tradicionales de asesinato del folclore americano, ¿no? Que yo también he usado mucho, o también de la literatura kinky, del cine kinky, del flamenco, ¿no? Entonces todos esos elementos son los que yo... Y las repeticiones también, las usaba un poco porque yo vengo de la tradición flamenca por educación, yo me formé con flamenco y de algún modo eso también ha acabado, yo creo que saliendo a relucir. Es totalmente cierto, Fernando, porque en la contraportada de tu novela, de Editorial Impedimenta, nos habla en la contraportada de ese cruce entre Cormac McCarthy y García Lorca, que antes de leer la novela puede parecer pues algo que sea difícil establecerle la conexión, pero es que yo cuando leo la novela me encuentro ese ambiente de la carretera con ese drama de bodas de sangre, no sé cómo explicarlo. Bueno, sí, yo creo que tienen mucho que ver, ¿no? Porque son, incluso más que Cormac McCarthy, que muchas veces digamos los nombres que se usan en las promociones pueden gustarte más o menos. Desde luego Lorca me gusta y Cormac McCarthy también, pero a mí también me gusta mucho Donald Ray Pollock, por ejemplo, que es a veces más brutal incluso que Cormac McCarthy, ¿no? O Jim Thompson. Entonces, yo creo que sí que tienen en común que son literatura del pobre, en el sentido de que sobre todo son literatura de gente miserable, de gente con muy pocos recursos, una literatura casi de clase a veces, porque toda la violencia y todo lo que ocurre suele ser fruto de la desesperación o de la tradición, y esa tradición a veces también está relacionada con esa desesperación. Entonces yo creo que sí que hay elementos, a veces el paisaje domina a los personajes, casi como una metáfora, tanto en Lorca como en la literatura sureña, la americana digo, y a veces la violencia es a veces la única manera de expresión que le queda a los personajes, ¿no? La única manera de comunicación que queda en entornos tan violentos como los que dices de bodas de sangre o de Cormac McCarthy. Yo creo que ese es el nexo en común que tiene. Qué interesante. Que tampoco ha sido premeditado, aunque suene así un poco de bueno, pero de la clase. Está dentro de ti, quizá, ¿no? Por toda tu formación y todo lo que has absorbido a lo largo de toda tu vida. Claro, por eso, eres granaíno, te has criado al lado de los sitios donde se rodaba el Spaghetti Western y te has aprendido las poesías de Lorca, por un lado, y por otro te gusta el cachondeo, te gusta el western por la formación, digamos, esa de infancia, pero luego empiezas a leer y quieres leer pues western también, o quieres leer, no sé, de alguna manera yo nunca puedo huir de los gustos por el cine extremo, o por la literatura, digamos, eso también extrema, o por la literatura que habla de ese tipo de personajes, ¿no? Ya me gustaría, pues seguramente sería todo más agradable, pero bueno, uno hace lo que puede. Yo quiero felicitarte, Fernando, por una frase de todas las descripciones que hay en esta novela típica, llamémosla así. Una descripción que dice que en el primer cuento, a Dieguico el Morato se le había quedado la piel amarilla de beber tanto vino. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que se me pasaron por la cabeza cuando leí eso?
empecé a mirarme la piel. Entre otros, dejar el vino, ¿no? De verdad. Y incluso busqué en internet si eso era posible. Digo, ¿es posible? Y ya luego, bueno, No sé, ya luego sea posible si hay una afección de hígado. Claro, ya, si hay ¿no? una Por tanto, cirrosis y así. tanto vino. Claro, yo tenía un vecino Muy amarillo divertido. que era alcohólico y creo que, y por suerte, por desgracia, me he cruzado con algunas personas y entonces sí que hay algo ahí, ¿no? Digamos que, a ver, usando la descripción, que me alegro que te haya gustado, por extrema, muchas veces lo que he dicho, lo que intentaba contaros del expresionismo es exactamente eso, ¿no? Sí. Es quedarte con una descripción de algo que pasaría por realista, Exacto. pero que sometido o sea, incluso a veces roza el surrealismo o la psicodelia, ¿no? Esa cosa de alguien, porque realmente yo creo que la naturaleza y lo que pasa en la realidad pueden mirarlo desde muchos filtros, ¿no? A mí me gusta mucho esto del acid western, a mí me gustan mucho las películas y las novelas ácidas, ¿no? Desde Cebulón de Rudo Bulicher y El Topo de Jodorowsky o por supuesto Mandy o Blue Velvet. Entonces sí que son todo historias reales que podrían pasar en la realidad, digamos, no tienen elementos sobrenaturales, pero que es la mirada la que lo convierte en ácido, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso, por ejemplo, te agradezco que te guste, porque es básicamente señalar algo que yo veo normal, pero que la mirada es la que lo convierte en digamos, en extremo o en casi cómico, ¿no? Esa manera tan extrema de mirar ciertas cosas, ¿no? En Malaventura vamos a encontrar, si me permites, Fernando, un libro que mezcla las novelas de Estefanía, aquellas western que creo que todos hemos tenido en nuestra casa, con Matheson y con algo truculento como el terror. Y desde aquí, si nos permites, vamos a recomendarla a todos los lectores y oyentes del programa, porque es un libro que seguro que les va a gustar. Muchas gracias, sí, la verdad que y gracias por leerlo los tres y por hacer esa lectura tan generosa y compartirla conmigo. Fernando, muchas gracias. Cuando vuelvas a Valencia, ya sabes, avísanos. Gracias a vosotros. Sí, Un abrazo, tengo como Fernando. algo pendiente, que no he ido con el libro y ya he dejado caer en Impedimenta, que además tengo bastantes amigos por ahí y quiero ir pronto, así que no dudéis que os intentaría más. Si vienes, te lo digo ya, que la presentación la tienes que hacer en Librería Imperio, que es la librería de Mamen. Ah, vale, bueno, pues mira, está hecho. Voy a hablar ahora con la gente de prensa y vamos a buscar una fecha e intentamos hacerlo, porque además tengo muchas ganas de darme un salto a Valencia. Así que Mamen, voy a buscarme un huequecín por ahí. Ole, ole. Fernando, Invitado. muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo muy fuerte, Adiós, Fernando. gracias. Adiós. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. Bueno, pues la última reseña de la temporada. Vamos a ver Mamen que nos trae, ¿no, Aitor? Estoy expectante. Bueno, vamos a ver, porque ha dicho antes que va a hablar de las cosas que no son perfectas. Ujú. Que ha metido ahí un spoiler. O un destripe. Os traigo, chicos, el que puedo decir sin miedo que es el libro que más he subrayado en mi vida y la reseña que más me ha costado hacer. No porque sea mejor o peor, sino porque lo habría puesto todo. O sea, es Caramba. imposible condensar todo lo que quiero decir, todo lo que cuenta este libro en unos minutos. Es imposible. Entonces, Vamos a ver de qué eres capaz. vamos a ver. Preguntaron a Cecil Beaton qué es la elegancia y respondió: agua y jabón, que es lo mismo que decir: lo elegante es lo sencillo, lo útil, lo de toda la vida. La elegancia involuntaria se asocia al gesto generoso, a la alegría discreta, a la persona que aporta y apacigua. Creo que con esta pequeña introducción que aparece en la contraportada y es la primera página del libro, podemos saber un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de un libro, Agua y jabón, de Marta Rodríguez Riezu, que pone el foco en lo fácil, en lo simple, en lo sencillo, en lo tradicional. Y no por ser peor o por agarrarnos al pasado, sino porque de verdad ella lo elige frente a todo lo demás, ¿no? Pero a eso llegas cuando ya has pasado muchos años subiéndote a lo más alto de la noria. ¿O no? Yo todavía no estaba en la noria. ¿Y qué te he dicho cuando he llegado? No me acuerdo, pero sí, tú eres una mujer excepcional. Y eso, No, evidentemente... Vengo de tomarme un bocadillo jamón. de... Correcto. De tomate con jamón, porque después de leerme por tercera vez este libro lo he necesitado. No quiero un poke, no quiero nada sofisticado, quiero un bocadillo de tomate con No, jamón. es que la respuesta es maravillosa, que es la elegancia, agua y jabón. Es que no, Agua y jabón. es que no puede ser más cierto. Además, sí. Bueno, esta autora
no se dedica a la literatura, se dedica al cine, a la música, a la moda, a la televisión y, de alguna forma, aunque ella también se niegue a aceptarlo, por lo que veníamos hablando, ¿no? Síndrome del impostor. Bueno, síndrome del impostor y saber un poquito que no le va a dar de comer a brote pronto a la literatura. Publicó en noviembre de 2021 La moda justa, que es un ensayo que yo amé, porque empuja de alguna manera a los fashion victims a replantearse la forma en la que se visten, la manera en la que construyen su armario, pensar antes de elegir cada prenda, de dónde viene cada prenda y cómo combinar. Frente a todas los cientos de reflexiones que aparecen en este libro, me quedo con uno, que está más o menos a mediados del libro, que habla sobre si la elegancia, o sea, si más es más o menos es más. Cada uno tiene su visión, su perspectiva en esta pregunta. Yo creo que no hay una respuesta absoluta, sino depende del día, de dónde del nos momento, pongamos, ¿no? de todo. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo. Me encanta porque yo me preparo las reseñas y luego digo lo que me da la gana. Como Dios manda. En el afecto, para mi gusto, más es más. Sin embargo, en literatura posiblemente menos sea más. En decoración menos es más, en vestimenta menos es más. Pero ¿qué pasa? En afectos más es más. Sí, yo quiero que esa persona me dé más, porque como sea de esas personas que a la mínima me hago bien, menos será más, ¿no? La autora divide esta novela, ensayo, libro de reflexiones, tampoco he conseguido catalogarlo en ningún género. Ahora dentro de un rato le enviaré un mensaje a la autora para preguntarle cómo lo Ese es el poder de las libreras, ¿no? Le enviaré un mensaje a esta autora, o sea, para preguntarle. Desde la logia de la librería. Ese es el poder de las libreras. Digamos que ya le he enviado unos cuantos diciéndole qué maravilla, ojo, qué maravilla, ojo, qué maravilla. No pasarse que más es más, pero menos es más también. Menos es más. Entonces, bueno, se lo enviaré y le preguntaré cómo lo cataloga ella para saber su opinión. Pero yo diría que es un libro que tiene de todo. ¿Por qué tiene de todo? Está dividido en 3 partes. La primera es temperamentos. Vamos a analizar la elegancia involuntaria dentro de los temperamentos. La segunda es los objetos. Creo que sí, no hay que ser muy listo, ¿no? Para saber elegancia involuntaria, objetos. Hablaremos de Japón, hablaremos de minimalismo, bueno, todo lo que conlleva. Y por último, lugares, que esa parte, siendo quizá la parte con la que menos conectaba, me ha fascinado porque he aprendido muchísimo. En la primera parte, los temperamentos, vamos a tocar varios puntos. Y sonríe. Y sonríe. Bueno, cabe decir que esto tiene a Javier le encantaría porque tiene de referencias cinematográficas. Ya, voy ya. Pero por un tubo. Pero guárdeme buenísimas. una copia, Esta señora. tarde me paso por Imperio. Y literarias también. Mañana vamos, ¿eh? Mañana vamos. Bueno, en esta primera parte hablaremos de el silencio, destacando la siguiente frase. El silencio también es un gran no. Hablaremos del ego, el ego que pasamos media vida construyendo y media otra vida deconstruyendo. Hablaremos, bueno, de las personas que nos quieren. Hablaremos de la mediocridad como búsqueda de lo extraordinario, de la verdad en la literatura, y permitidme, porque esta parte la tengo que leer, porque de verdad es una joyita. Bueno, ella nombra a 9 autores que le fascinan y dice que destacan por abrirse en canal, meterse en líos, devolver la dignidad a quien la perdió, intentar salvarnos por un rato, como en esos juegos infantiles de tocar la pared. Eso es lo que ella dice que hacen los grandes literarios. Más cosas, bueno, de los actores secundarios como personajes principales, de alguna manera, en la vida de los demás, de la sensibilidad, de la libertad y de la admiración, entre otras muchísimas cosas. En la segunda parte hablaremos de los objetos. Como bien he dicho, tocaremos toda la cultura japonesa, que esa parte es interesantísima, el envejecimiento elegante, que dice que una persona envejecida lo que puede tener son las virtudes más a la vista, que eso me ha parecido, la autenticidad, la admiración. Una pregunta, venga. Vamos. ¿Vosotros qué preferís? ¿Ser admirados o admirar? Yo admiro. Yo admirar. La autora también. Y yo también. ¿Es más cómodo? ¿Es más sencillo? ¿Da más seguridad? A mí me parece más enriquecedor admirar, porque significa aprender. Significa tener esos referentes que están haciendo, esas personas referentes que están haciendo cosas que te inspiran y que ojalá algún día yo pudiera hacer, por ejemplo. Me gustaba ese toma.
hablaremos de los regalos. La autora dice que dice mucho de una persona la forma en la que recibe los regalos. Con sorpresa, con vergüenza, dice mucho. Y hablaremos de la cultura del amor, que esa parte es interesantísima también. Tercera parte. Esta tercera parte trae un mensaje de fondo que yo tengo subrayado, ya no en el libro, sino en mi cabeza, que es el arte de pensar en pequeño. Todos sabemos pensar en grande y sabemos que para conseguir cosas grandes hay que pensar en grande. Pero ¿qué me decís de pensar en pequeño? En la primera parte la autora decía una frase que a mí también se me quedó grabada, que es: lo urgente es lo pequeño. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a pensar en grande si no tienes cuidado cada una de las pequeñitas cosas que componen tu vida? ¿Cómo? Eso mismo lo pensaba con y las distancias Henry Ford cuando estableció el trabajo en cadena, ¿no? Al final un trabajo grande es la suma de pequeños trabajos especializados y al que se le pone todo el cariño a cada uno de esos pequeños trabajos. Yo tengo una frase en mi tercer libro que se me ocurrió haciendo el Camino de Santiago sola, que es que si tú piensas que tienes 30 kilómetros por delante, vas a ser incapaz de hacerlo. Esa sensación, solamente los que nos hemos enfrentado a ella sabemos cómo es, ¿eh? Pero si te dicen, ¿tú serías capaz de dar 30.000 veces un paso de 1 metro? Dices, claro. Claro. ¿Tú vas a hacer hoy 30 kilómetros? No. Porque lo has dividido en pequeños fragmentos de 1 metro. Es bestial. Me gusta mucho todo lo que cuentas, Mamen, porque fíjate, cuando hablamos coloquialmente o popularmente de la palabra elegancia, quizá nos estamos imaginando una persona pues vestida de una manera de unas determinadas marcas o de una manera un poco opulenta o con una serie de accesorios y tal. Pero al final, cuando decimos qué persona tan elegante, estamos hablando de alguien que cuida las formas, hace sentirse bien a los demás, tiene el silencio como norma, es coherente cuando habla, y al final la elegancia, el ser una persona elegante, o al menos para mí, son 2 cosas completamente distintas. Estoy de acuerdo y vais a ver dentro de este libro, Agua y Jabón, todas las referencias que hace al estilo. ¿El estilo se puede adquirir o el estilo se lleva? ¿Es más estiloso quien elige mejor su ropa? Hay una frase que me ha encantado, que es que cada uno elige su significado de su definición de calidad. La calidad no tiene por qué ser económica, no tiene por qué ser cantidad, ¿no? Claro. La calidad es el significado que cada uno le quiera dar. Y en la tercera parte nos va a llevar a múltiples lugares, como el Mediterráneo, las bibliotecas, los cines, los hoteles, la vocación como lugar, la fe, el jardín como lugar de cultura, la belleza, la imaginación, Italia y un largo etcétera. Os animo muchísimo a leer este libro porque vais a ver que es posible reflexionar en todo y en todos. Yo no he podido evitar acordarme de Guillermo de Ockham, que fue el fraile franciscano que popularizó ese principio filosófico de la navaja de Ockham, efectivamente. Y yo tampoco he podido evitar acordarme de Milena Busquets, que trabaja tanto el tema de la elegancia, y yo creo que si esas 2 personas, que además viven las 2 en Barcelona, bueno, ella vive en Terrassa, pero se conociesen, se darían cuenta de que han hecho obras muy parecidas, cada una con un estilo completamente opuesto, pero 2 obras que son completamente complementarias y que además sus portadas pegan muy bien. Sí, es verdad. Lo cual quiere decir que yo me las compraría las 2 para el verano. Qué bien. Aitor, recuérdanos ese principio de la navaja de Ockham. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la verdadera. Y al final yo creo que ese es el principio, desde mi punto de vista no solicitado, ese es el verdadero principio de la elegancia. Sí. Bravo. No es mío, es de Guillermo de Ockham, hace 600 años. Bravo, Guillermo. Es que hay que quererla a morir. Es que hay que quererla a morir. Terminamos con esta frase. La cultura y el amor vienen sin garantías. Nadie asegura que si amamos nos amarán, ni que leyendo libros nos volveremos más sabios. Pero no intentarlos de locos. Para hacerlo, sin embargo, es necesario parar, rodearse de silencio y calma, perder trenes. Quien elige la sencillez, la calma, como es el caso de la autora que ha decidido retirarse y vivir tradicionalmente con lo justo pero bueno, tiene que renunciar a muchas cosas. Entonces es posible que, y esto es un aprendizaje que me estoy lanzando la piedra a mí misma, que cuando quieras calidad y quieras elegancia involuntaria tengas que renunciar a todo, a tanto postureo que nos acecha y a tanta
falso todo. Como siga subiendo la música, no nos va a dar tiempo a despedirnos, Sofía. Ya lo sé que nos tenemos que ir, pero Rafa me va a dar un par de minutos más, que es el último, que ya lo sé yo. Bueno, Mamen, muchísimas gracias. A vosotros. Mamen, muchas gracias por la reseña, pero sobre todo muchas gracias por 12 reseñas que nos han hecho la vida mejor en esta primera temporada de La Plaza de las Letras. Y te digo una cosa, 12 libros, que ojo. 12 libros, que ojo. Ya quitándome el mérito. Bueno, algo tienes que los has traído. Gracias, Mamen. Gracias a vosotros. Es tan bonito estar aquí. Javier, menudo curso. Espérate que le va a dar un ictus a Javier con los gestitos de la mano. Deberíais vernos por un agujero, de verdad os lo digo. Es que estamos para tirar por un barranco. No lo queréis ver, pero es la realidad. Javier, muchas gracias por este máster de escritura que nos has dado en esta primera temporada. Mira, lo tienes muy difícil para la segunda. Me ha ocurrido, gracias a ti, Aitor, gracias a Mamen, gracias a Plaza Radio y a todos los oyentes. Alcalde, alcaldesa, presidente de Diputación. Yo, al que está en el piano. Ya que tenemos este minutito, esos 30 segundos, una parte de mi actividad profesional es mentorizar personas emprendedoras. Y entonces son personas emprendedoras que deciden presentarse a convocatorias de premios, subvenciones, etcétera, aun sabiendo que las posibilidades de obtenerlas son escasas. Pero siempre les digo, presentaos a todas, porque en cada presentación que hacéis una memoria de lo que habéis hecho. Hacéis una síntesis de lo que habéis hecho, miráis para atrás y aunque no lo ganéis, sirve para daros cuenta de lo que habéis hecho. La oportunidad que la Plaza de las Letras me ha dado, pues, de recapitular estos consejos sobre cómo contar mejor, también me ha hecho a mí mirar hacia atrás y también me ha servido para evaluar todo el camino que yo llevo recorrido en este mundo de la escritura. Así que el agradecimiento es mío hacia Mamen, Aitor, Sofía, Plaza Radio y todos los oyentes que nos acompañan. En la dirección de sonido ha estado durante toda esta temporada Sofía Álvarez. Yo soy Aitor Pilán de Miguel y permitidme solo una cosa. Como siempre digo, es una reflexión no solicitada, pero os la vais a comer fuertemente con pan. Llevo dedicándome a la comunicación desde el 2004, profesionalmente, antes unos años. La Plaza de las Letras es de las cosas más bonitas que me han pasado y es por vosotros. Gracias. Pues todo barco necesita un capitán, así que gracias, capitán, mi capitán. Hasta septiembre. Muchas gracias, Sofía. Hasta pronto. Septiembre.